Dios les bendiga, amados hermanas y hermanas que van a escuchar esta participación que estamos teniendo el día de hoy. Vamos a estar haciendo un repaso, una lectura por las palabras emitidas por el pastor José Manuel Pérez en torno a una Venezuela judaizante de raíces hebreas. Todo el aporte que el hermano ha hecho desde el 2014 hasta el 2024, logré hacer un solo escrito, ¿ok? Para las personas que no tienen el interés en leer mucho, en ver los videos, sino que necesitan toda la información condensada en un solo bloque para compartirlos con otras personas, o simplemente por mucho que nosotros instruimos al pueblo a que pueda ir a los videos para escuchar de voz directa de los hermanos. Esto no ha tenido mucha acogida, pero sí noté, gracias al Señor, que la lectura que hicimos en cuanto al David, tanto del pastor José Manuel como del pastor Ángel Ramón, tuvo una buena aceptación. Y entonces, ya como cierre final, voy a estar disertando o estar leyendo estas palabras, y de pronto al final hago un aporte, ¿no? Había dicho en otro video que no iba a estar tocando más este tema, pero de verdad el Señor me inquietó y quería dejar, valga la redundancia, toda la lectura o todo el aporte que el hermano nos fue dejando a lo largo, y que pude recopilarlo, se pudo transcribir, y que vamos a leer hoy una vez más. Algunos los leímos por parte, pero hoy quiero hacerlo en secuencia para que usted tenga una mayor conciencia de todo lo que nos han dicho los hermanos, así como en otro bloque les logré compartir lo de el hermano José Ángel. En otro en vivo les compartí también lo que nos aportaba la profetisa Ana Victoria. Entonces dice así: Dios está haciendo un llamamiento al sentido real de la gracia. Uno de los problemas que está surgiendo es un tema satánico que está pasando a nivel mundial. Nosotros estamos siendo bombardeados con un movimiento judaizante, cristianoide. No es cristiano, es cristianoide, que tiene ciertas bases de judaísmo, y usted podrá identificar. Primeramente, que todas sus charlas ellos dicen que somos Israel, que tenemos sangre judía, que somos de la tribu de Judá. Y para ustedes, pare de contar la cantidad de cosas que dicen. Ciertamente, como dice la Biblia, por la fe somos hijos de Abraham. Pero el sentido hermenéutico de lo que esto se refiere no está diciendo realmente que yo soy judío, que tengo la nacionalidad judía, ni nada por el estilo. Eso es una mentira del diablo, simple y llanamente. Están tratando de configurar un ideal en el pueblo, un ideal judaizante que no es nada nuevo. Pablo se enfrentó a esos movimientos durante tanto tiempo, y estos eran los enemigos más acérrimos de Pablo, que no querían que Pablo entrara en algunas iglesias, y son los enemigos acérrimos de las profecías de hoy en Venezuela. Porque escuche esto, ellos están literalmente configurando el sentido de una profecía paralela hoy. Oiga, usted hermano de Venezuela, la gente ha configurado una profecía paralela con ciertas bases de lo que han escuchado, de lo que Dios ha dicho al país, y han configurado una profecía, entre comillas, que identifica ciertos aspectos con respecto al remanente, con respecto a lo que viene a la nación. Lo mezclan con todo lo que tiene que ver con declaraciones. Otros reprenden el asunto de las declaraciones, pero aceptan el judaísmo, y es la misma deformación. De cualquier manera, están trayendo un problema fuerte al pueblo. Ahora, si el objetivo del profeta hoy es hacer que el pueblo del Señor vuelva al Señor en el sentido de la gracia,
al llamamiento de la gracia. ¿Cómo podemos llamar a un profeta que hace que el pueblo vuelva a la ley? A los judaizantes, al judaísmo. ¿Cómo podemos llamar a un profeta que haga esto? Primero, no es profeta de Dios. En segundo lugar, el renglón que se le puede colocar es de falso profeta, falsos profetas, falsos maestros, falsas palabras. Hemos llegado al punto que uno de ellos, entre comillas profetas, salen allí en internet, literalmente en la montaña de Sortes, y todo el mundo sabe lo que se practica en la montaña de Sortes. Y literalmente suben a la montaña, como dicen ellos mismos, que engañan. Y así como dicen engañar a los brujos, así engañan a los pastores. Engañan a los brujos para que los brujos le lleven a la parte de arriba, fuera de la montaña. Y después de la parte de arriba de la montaña, empezaron a hablar como en francés. Y no sé que otras cosas se ponen literalmente. Y con respecto de toda la audiencia que está escuchando ahora a orinar alrededor para declarar el asunto como un terreno marcado para Dios. Qué cosa tan diabólica, tan satánica. Y todavía hay pastores que no tienen bases, hermanos míos, y que todavía preguntan si esto es bueno, si esto es malo. Santo Dios, estamos en el punto como Nínive, de cómo no sabemos diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Ese es el punto en el que han llegado muchos ministerios en Venezuela. Hermanos míos, esto es para preguntarse hacia dónde vamos. Luego continúa una oración que hace en esa misma intervención en el año 2014. Dice: Señor, yo te pido que el remanente pueda juzgar cada revelación que tú has dado, cada palabra profética que sale de la boca de cada hombre de Dios, porque ningún hombre, siervo o sierva tuya, se debe de ofender, porque la palabra que has dicho debe ser medida por las Sagradas Escrituras. Es más, debe alegrarse si la iglesia mide cada palabra que el hombre o mujer ha dicho por las Sagradas Escrituras. Padre Celestial, en este momento, en este instante, clamo, reprendo el espíritu de falsos profetas que está operando en el país, reprendo el espíritu de ecumenismo. Padre Celestial, toda asociación, Dios mío, de falsos profetas de la Iglesia Católica o con entidades que están mezcladas en la Iglesia Católica, entidades que están mezcladas con el falso movimiento de apóstoles y profetas. Señor Jesucristo, en este momento, Padre Celestial, yo clamo, yo te ruego, destruye ese espíritu judaizante que está operando en diferentes hombres y mujeres en el país. Aquel que todavía se encuentra en el punto en el que pueda devolverse de esa falsa, Dios mío, te ruego por él para que tengas misericordia. Aquel que ha cruzado la línea, Dios mío, del engaño, yo te ruego, Dios mío, neutraliza, Dios mío, su movilización en el país, su poder de engaño hacia la nación y hacia otros ministros. Dios de la gloria, guarda el corazón del remanente, que el remanente pueda escuchar tu voz y reconocerla, Dios mío. Ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que todos estos hombres y mujeres de Dios, siervos y siervas de Dios, puedan propagar esta palabra que han escuchado hoy, Dios mío, en el nombre de Nazaret. Venezuela es tuya, Venezuela te pertenece. Fíjense algo importante, acá el profeta está pidiéndole al Señor que saque a la luz, que devele lo que está operando en estos movimientos. Yo he venido haciendo este tipo de oración, lo que me habla de que he estado haciendo en una línea recta, o sea, he estado orando al Padre conforme a lo que Dios ha depositado también en el corazón del hermano José Manuel Pérez. Es decir, no hay pecado en que nosotros oremos para que el Señor devele estas cosas, para que nosotros podamos hablarle al pueblo, para que pueda abrir sus ojos o por lo menos tenga toda la información a mano de ambas partes y a su vez entonces saque una conclusión final. Continúa acá la participación. Dios mío, ciertamente Venezuela está cruzando ahora mismo por un desierto terrible. Hay una palabra
profética dura sobre el país, Padre celestial. Tu remanente clama, tu remanente gime, tu remanente pide, Señor, y yo sé que finalmente nacerá la nueva Venezuela y tu gloria cubrirá totalmente en la nación, Dios mío, y cumplirás tu palabra sobre ella. Así que, Padre celestial, en este momento, Dios mío, te ruego que todo espíritu de confusión, de hechicería, incluso que esté operando en muchos, entre comillas, siervos tuyos, Padre celestial, sea reprendido y atado y ligado, y yo pueda prevalecer en la nación en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias a nuestros amigos, Señor, gracias por esos amigos de Venezuela, preciosos, lindos ministros que nos han dado, que son amigos de nuestro ministerio, que aman nuestro ministerio, cuyos rostros resplandecen delante de tu presencia, Padre Celestial, que constantemente están orando y clamando por el país. Pido por ellos, Señor, para que haya fortaleza sobre ellos. Pido para que en este instante la verdad les corone. Señor Jesucristo, que sean guardados y sean liberados de todo error, Dios mío. Tu Espíritu Santo revele cada día tu verdad sobre sus mentes y sobre sus corazones, poniendo convicciones genuinas, fuertes, serias. En el nombre de Jesús, yo te ruego en esta hora para tu gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Continúa el hermano después de otra intervención. Hay cortes en la programación allí. Dice: estamos acá hoy con la visita de nuestro amado hermano Juan José Magaña, quien es el pastor asociado de la iglesia Monte de Oración, la cual pastorea este servidor acá en la ciudad de Soheris, New York. Dios te bendiga, Juan. Palabras del hermano Juan. Ahorita por acá contento, feliz de esta preciosa oportunidad de acompañarle. Gloria a Dios. Continúa José Manuel Pérez. Juan, hemos estado hablando y tratando de desenmascarar un poco el falso movimiento de apóstoles y profetas que sabemos que, como te decía, ese movimiento hace un momento que ya tiene un cierto periodo de tiempo, y que la nueva modalidad del movimiento es de la prosperidad, por cierto, con nuevas vertientes, ¿verdad? Y sus nuevas caras alrededor del mundo entero, que no abandonan, si se quiere, los mismos ideales que mantienen hace década y media atrás. Sin embargo, surge un nuevo movimiento, que es el movimiento judaizante, donde están todos este montón de pastores y de líderes que ahora dicen que no se puede llamar a Jesús, que hay que llamarlo Yeshua Mashiach, y ahora no se puede llamar a Jehová, Jehová, eso es ofensa. Si no se llama Yahvé o Yahweh, no se le está llamando por el nombre verdadero de Dios, así que es una ofensa hacia Dios. Y entonces todos los años que tenemos con nosotros en el ministerio y todos los años que la iglesia tiene hasta el día de hoy, ha estado ofendiendo a Dios, y por eso Dios se manifiesta en su iglesia, y por eso Dios se glorifica en su iglesia, porque nosotros estamos ofendiendo a Dios, llamándolo Jehová, por amor a Jesucristo, hermano. Yo no sé, Juan, por qué todas estas malicias hayan cabida en la iglesia. Desgraciadamente, porque a veces damos tanto espacio a la ignorancia, a la demasiada inocencia, que no es tan buena tampoco, y hay que tener cuidado. Que sea inocente para con lo malo, pero para con los hijos del diablo hay que ser astutos, hay que tener cuidado con estos que son lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño. Entonces, como lobos rapaces que van a destruir, que se visten de ovejas y que saben muy bien su labor hacia, como decía hace un momento, y lo voy a repetir porque hay hermanos que no escucharon esta parte, ¿verdad? Hay uno de ellos en el internet, un video de este falso profeta, falso maestro, falso siervo de Jesucristo, que dice que está en internet, o literalmente muestra en internet
para poder declarar el territorio de Sortes. Para ello se fueron a Sortes para orinar allí. Entonces dice el hermano, brujo es lo que son. Eso es brujería, eso es espiritismo. Oiga bien, los que reclaman territorio orinando se pasó, son los perros, los tigres. Se le metió un espíritu de perro, de tigre, no sé qué malicia del diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Hermanos míos, los siervos y siervas del Señor Jesucristo, no aceptamos este tipo de cosas. Yo no veo a Pablo orinando en Éfeso para declarar Éfeso de Jesucristo. Hasta grotesco se oye. Oiga, hasta decirlo es grotesco. Qué feo, qué horrible se oye esto, hermano. Por favor, tenga cuidado con este tipo de falsos hombres de Dios. Este falso movimiento judaizante viene, oiga bien, viene cubierto con líderes que dentro de poco tiempo, se lo vengo diciendo a la iglesia ya por un tiempo atrás, dentro de poco tiempo ellos van a hacer el relevo, oiga bien, de los movimientos de falsas doctrinas que están operando en una última década y media, 2 décadas. De ellos van a hacer el relevo de este grupo de falsos maestros a nivel mundial. Porque lo de la prosperidad está identificado. Ya la gente sabe lo que es la iglesia de la falsa prosperidad. Y esto lo podemos ver, hermanos, que se cumple. Ya 2024, pues 10 años, cómo han permeado, cómo han crecido estos movimientos a nivel mundial. Ya saben que son falsos. Tú sabes que allí se predica eso. Yo lo he hablado con cantidades de personas que van a la iglesia de la prosperidad y me dicen, yo sé que allí lo que se predica es la prosperidad. Ya eso está identificado, tanto afuera como adentro. Pero la iglesia está confundida. Cuando ve a un hombre con un gorro de judío y de repente salió que él es judío, de la tribu de Judá, que por la sangre de Jesucristo ahora por sus venas corre sangre judía y todo este tipo de cosas. Y de repente aparecen profetizando al país, diciéndole al país palabra. Oiga bien, de repente aparecen profetizando al país, diciéndole al país palabras. Oiga bien, que se entrecruzan. Es como una línea curva, que de repente se entremezcla con la verdad, pero sigue su manejo hacia la izquierda y hacia la derecha, porque al fin y al cabo es una línea curva. La verdad es una línea recta, la verdad no tiene curvas. Bendito sea el nombre del Señor. La verdad es simplemente eso. La verdad no es lo que ellos están planteando, una curva que de repente pasa por lo que Dios dijo. Oiga bien, y de repente lo contradice, y de repente vuelve a pasar la voz de Dios, y sigue Dios, no sigue falsos maestros. Aleluya. Has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que mienten. Son sinagogas del diablo, son sinagogas de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Para eludir un momento crítico, históricamente hablando, en el momento difícil, aleluya, es un momento tan duro. La trompeta está a punto de sonar. El Señor Jesucristo está a punto de venir por la iglesia. Todos estos movimientos, como le dicen en inglés, los menciona allí el hermano, son movimientos de engaño, movimientos de error, movimientos que están hechos, que están diseñados con el objetivo de engañar a la iglesia. Son los lobos con la piel descubierta, son los con pieles de oveja, pero son lobos. La naturaleza del lobo está en ellos, así que iglesia, hay que tener cuidado. Wow, muy directo. Hay que cuidar la voz de Dios, de lo que Dios ha dicho a la nación, y hay que cuidarlo. Hay que estar al pendiente, mis amados hermanos. Hay que estar allí, que estar, si se quiere, 4 ojos, como decíamos allá en Venezuela, con 4 ojos en relación a los falsos ministros de Venezuela. Eso es lo que yo estoy haciendo 10 años después, hermanos.
hablando con ustedes, recordándoles lo que los hermanos han dicho. Mire la importancia de que el hermano nos dejaba en esta participación, en esta conferencia del 2014, la importancia de cuidar lo que Dios dijo. Aquí no se trata de celo ministerial, sino de cuidar lo que Dios dijo para transmitirle al remanente fiel esas palabras fidedignas para que éste no sea confundido o por lo menos tenga toda la información, como dije previamente, para que usted analice y saque sus propias conclusiones y no sea usted solamente permeado por una sola parte donde usted se le sigue instruyendo que va a haber una Venezuela donde va a predominar el idioma hebreo, donde va a tener como epicentro Táchira, donde se va a regir por la Torá, por todos los mandamientos. Continuamos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, aleluya. Iglesia de Dios te llama. Dios te llama a que te unas al clamor del remanente verdadero, clamor del verdadero remanente. El Señor, el verdadero remanente de Dios, no se sienta a la mesa con falsos apóstoles, con falsos profetas de Jesucristo. Oiga bien, con falsos maestros que enseñan verdades distorsionadas, que dicen mentiras vestidas de verdades. Miren la importancia de lo que Dios nos dice acá, ¿verdad? El nosotros enfilarnos también en los lugares correctos para orar, donde se hacen clamores, donde se promueve lo que Dios ha hablado para que usted también se una a orar. Aquí nos habla el profeta de no sentarnos a la mesa con esos Ananías, con esos falsos profetas, porque entonces somos confundidos al escuchar una voz paralela, con cosas que se le añaden en puntos específicos con esta Venezuela judaizante, con un falso David. Dice acá, oiga bien, no nos sentamos con estos hombres. ¿Y sabes por qué? Porque nada tienen con nosotros y nosotros nada tenemos con ellos. Cuando veas hombres falsos enseñando a la par de hombres que fueron considerados hombres verdaderos de Dios, entiende que ahora están bajo la misma naturaleza. Si están sentados a la misma mesa, esto es algo, hermano mío, Juan José, es algo que yo quiero que el pueblo de Venezuela oiga. El Señor nos dijo hace meses atrás, al reverendo Ángel Ramón Hernández y otros pastores que estábamos allí, a mi persona, nos dijo, sentados a mi mesa, yo siento a los profetas venezolanos a mi mesa en este momento. Y esta mañana, muy temprano, me ministraba el Señor algo que después me lo confirmó a través de una llamada de una sierva del Señor venezolana, que es una mujer de oración, una mujer llena del Espíritu Santo de Dios. Y las palabras eran, yo llamé a mis profetas a mi mesa, pero hay otras mesas, oiga bien, hay otras mesas que se han abierto, hay otros profetas que no son siervos y siervas del Señor, que están también sentados a la mesa, pero no a la mesa de Dios, no a la mesa sino que son los Ananías en la mesa redonda, Ananías, aleluya, donde los falsos se sienten entre sí con el objetivo de diseñar el engaño bajo el cual seducirán al país, seducirán a la nación. Oiga bien, son profetas de renombre, tienen el poder económico, tienen el poder de convocatoria para poder llamar a miles y miles en la nación. Pero por favor, remanente de Cristo, no te dejes engañar, que son hombres de Dios, son lobos vestidos de ovejas. Wow, mi hermano.
Dios nos dice, ¿verdad?, que no nos juntemos con esos Ananías, con esos Zafiras. Dios nos dice que no hagamos parte. O sea, yo estoy entendiendo ahora que voy leyendo muchas veces la importancia de nosotros escoger el lugar donde nosotros vamos a hacer vida para orar. Nos unimos a estos lugares, a estos recintos, y nos hacemos parte también de esa plataforma, de ese recinto donde nosotros estamos permitiendo que nos engañen. El Señor nos dice que no nos sentemos a la mesa con esos hermanos. Lo decía el Señor en el 2014, porque repito, para ese tiempo había pocas personas con este movimiento. No había alcanzado la magnitud que nosotros vemos hoy. Vamos a leer otra participación que tuvo el hermano, si mal no recuerdo, creo que fue el mismo 2022, ¿ok? Esto fue grabado de su emisora radial. Él cuenta acá una experiencia. Cuando muchos pastores escuchaban aquellas charlas, en mi caso, ya que me tocaba dar muchas materias diversas, pero una de mis materias favoritas era la hermenéutica, y por muchos años trabajé haciendo análisis generales con todos ellos, estudiando la profecía y explicándoles a ellos por qué era necesario avanzar en la interpretación de la profecía en la medida que la profecía misma iba avanzando hacia su cumplimiento total. Y se gozaban conmigo. Muchos de ellos eran mis alumnos, otros de ellos eran profesores en la universidad, y cuando yo los observo, los veo que hoy predicando esta basura, wow, un término fuerte, oiga bien, volviéndose a la ley, abandonando la gracia. Mis amados hermanos, aquello es impresionante, aquello es horrible, horriblemente impresionante. Muchos de ellos son dignos de lástima, dignos de conmiseración. ¿Sabe por qué? Porque conocieron la verdad, abrazaron la verdad y hoy la niegan. Muchos de ellos dicen que Cristo ya no viene. Conmigo no quieren hablar. ¿Sabe por qué no quieren hablar conmigo? Porque cuando nos hemos sentado a conversar con algunos de ellos, han salido de allí diciendo, estoy confundido, no sé qué creer, porque me traen unos argumentos ridículos, unos argumentos que no tienen base en absoluto, y cuando les refuto, oiga, esos argumentos con base sólida, firme, si esa persona no quiere abandonar lo que estás haciendo, porque saben que van a tener problemas con sus amigotes o van a tener problemas con sus iglesias, entonces en vez de correr de vuelta a la fe y decir, mira, me equivoqué, mi interpretación está completamente errada, entonces dicen, no sé ahora en qué creer. ¿Cómo que no sabes en qué creer? Claro que sabes en qué creer. Es solo que no quieres aceptarlo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Muchos de ellos han tenido reuniones conmigo, con alguna de estas personas que han venido a convencernos de que tengo que judaizar, y han venido a hacerme ofertas literalmente con dinero de por medio. Que el Señor reprenda al diablo. Nunca he predicado a Cristo por dinero, ni nunca lo haré. No me interesa el dinero. Aunque el dinero es importante, todo lo que hacemos requiere dinero. Ahorita justamente estamos montando la estación de 24 horas y a partir de pocas semanas la estación en español. En inglés, perdón. El hermano retoma el punto de los judaizantes. Retomamos el punto en alusión a los judaizantes, y en cuanto estas personas han venido acá, vuelto al punto, usted que nos dio una clase en la universidad, mire, yo quiero traerle esto. Me dijo un hermano muy humilde, muy sencillo, yo vengo, pastor, a decirle, y vienen a exponerme sus argumentos. Hay que correr con esta nueva verdad. No quiero
un nuevo evangelio. Yo no quiero una nueva verdad. Yo quiero la verdad, amo la verdad, aprecio la verdad, predico la verdad y no quiero desviarme de la verdad, la cual clamo para mantener el espíritu de verdad sobre mí, el cual dice la Escritura que nos guiará a toda verdad, y hemos tenido confrontaciones éticas. Es muy importante. El hermano devela acá que siempre que usted se enfrenta a una persona judaizante, usted tiene una confrontación. O sea, nunca los hermanos judaizantes se callan. Ellos constantemente interpelan, ellos constantemente agreden, sacan la porción fuera del lugar y le persiguen a usted con sus argumentos para tratar de convencerles con posturas que ya conocemos, amedrentamiento, meterle miedo, que usted puede morirse, que usted puede enfermarse. Recientemente un joven logré hacer el captura, porque todo lo que yo presento al pueblo es porque tengo la prueba. Si no, no me manifiesto. Lo último que me escribió fue: profetizo que no vas a entrar en una nueva Venezuela. Obviamente revocar todo eso, cubrirme con la sangre de Cristo, pero usted mira esa falta de piedad de ese tipo de personas. O sea, no solo es que no respetan lo que usted expone, para que el pueblo tenga las dos posturas y pueda hacer su análisis y pueda sacar su conclusión final, sino que ellos interpelan amenazando, tirando sobre usted algún tipo de maldición. Y esto es típico, como lo compartí en otro en vivo, y de las sectas también. ¿Okay? Las personas muy rígidas o que son religiosas utilizan este tipo de argumentos, de amedrentarle, generarle a usted miedo, que usted sienta que está errado, para que usted calle y no refute lo que le están diciendo. No piense, pues no tenga usted ese libre albedrío, valga la redundancia, de analizar, interrogar, cuestionar y llegar finalmente a una conclusión por usted mismo, pero teniendo toda la información a la mano, porque eso es lo importante, que nosotros como pueblo de Dios tengamos toda la información a la mano. Entonces dice acá el hermano: aprecio la verdad, predico la verdad y no quiero desviarme de la verdad, la cual clamo para mantener el espíritu de verdad sobre mí, el cual dice la Escritura que nos guiará a toda verdad, y hemos tenido confrontaciones éticas. Yo trato de mantener mi ética en todo momento en la conversación con estas personas. Yo no las trato mal, trato de no ofenderles, trato de mantener mi postura, pero obviamente, así como les enseñaba hace años atrás a hacer análisis lineales en griego, interpretar correctamente estos pasajes del Nuevo Testamento, ¿dónde queda toda esa enseñanza que ustedes recibieron de mi parte y de otros buenos hombres de Dios? Ellos me alegan: no, pastor, esto es lo nuevo, no me interesa lo nuevo, le responde el hermano. Y aunque venga un ángel del cielo, sea por carta o presencialmente, el que traiga tal enseñanza sea maldito. Oiga, es una dura palabra, pero es palabra de Dios, aleluya. Pero es una palabra de Dios, es lo que predicamos. Eso fue junio del 2022. Acá continúa el hermano con la lectura del hermano Ángel Ramón. Voy a volverlo a leer para que quede todo en un solo video, que al subirlo sé que va a quedar un poquito largo. Tremendo la esperanza de un David cristiano que gobierna la nación desde adentro de una iglesia. La esperanza de un gobierno, voy a redundar aquí, de un gobierno estilo davídico, milenial, que es el enfoque que muchos tienen de la nueva Venezuela. Hermano Ángel, ¿cómo usted ve eso?
porque Dios prometió dar una nueva Venezuela, Dios prometió restaurar el país y estamos hablando de una restauración en medio de una crisis moral dentro del contexto cristiano serio, de una crisis de concepto, de una crisis de doctrina, porque estamos viendo el desarrollo de una cantidad de falsas doctrinas dentro de una nación venezolana increíble, más que nunca se ha visto en la historia de la nación venezolana. Hoy estamos viendo el surgimiento de una cantidad de falsas doctrinas impresionante, el crecimiento en el sentido de la inmoralidad dentro del contexto, entre comillas, cristianos en Venezuela es increíble. Entonces hablamos de una nueva Venezuela. ¿Cómo es la nueva Venezuela que Dios plantea? El hermano Ángel, me gustaría que usted nos hablara un poquito de eso, porque yo creo que es una parte importante de lo que usted escribió en esa carta. Dice el hermano, sí, definitivamente yo creo que es un absurdo pensar que esa idea de que esto pudiese ser similar a una figura que estás mencionando, eso definitivamente es un absurdo. Yo pienso que todo va a suceder dentro de lo normal, de lo que obviamente va a ser un gobierno totalmente normal, y no necesariamente tiene que ser un cristiano el que gobierna. Es una persona escogida por el Señor. Él es quien quita y pone y sabe a quién escoger, y no necesariamente tiene que ser gobernada por un cristiano. Eso no nos cuadra con la realidad, eso no está dentro del programa de Dios. Si fuese así, que yo lo dudo, porque en realidad eso no está contemplado dentro del marco profético. Por un lado y por otro lado, yo estoy claro y entender que la iglesia no está en la tierra para gobernar a nadie. La iglesia que está en la tierra está aquí en la tierra para predicar el evangelio. Amén. Y definitivamente ningún político como cristiano ha podido tener éxito, a no ser que esté disfrazado, pero que definitivamente no existe esa realidad política. Eso está enmarcado, que muchos creen que va a ser así. No va a ser así. Va a ser un político normal como cualquier gobierno, pero obviamente dentro del cumplimiento de la profecía de una nueva Venezuela. Miren que los hermanos constantemente han utilizado la palabra evangelización. Ellos no están hablando de estatutos, de preceptos, de que se va a instruir la Torá en la nueva Venezuela. Ellos todo el tiempo utilizan la palabra evangelización. En las diferentes profecías se habla de evangelización, de libertad, Venezuela como una antorcha encendida. Tenemos esa palabra que conocemos, que es Venezuela será como José en el Nuevo Testamento, donde las naciones van a venir no en busca de grano, sino en busca de la unción, porque la unción será permanente. No se aclara por ninguna parte este concepto de la Torá. Entonces dice acá, esto implica todo nuevo, gobierno nuevo, eso implica recursos nuevos, eso implica en realidad un milagro empresarial, un milagro financiero, y de hecho hay pruebas de profecías que aunque Venezuela está siendo socavada, robada y aparentemente pues todo se está acabando, la riqueza minera y todo eso, ciertamente creo que el Señor te habla a ti y hablaron a otras personas de que esos recursos que tienen nadie los ha tocado, es decir, para esa nueva Venezuela. Yo creo de la misma manera, tiene un hombre, tiene la gente que va a correr a esa política como personas que van a actuar con responsabilidad y de acuerdo al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Tiene con Venezuela, porque Venezuela será una potencia evangelística. Miren, ahí está otra vez, una potencia evangelística, no una potencia que tiene características como Jerusalén, ni se va a regir por la Torá y va a promover el Pentateuco, la Torá, los 110 mandamientos o todos esos mandamientos que se pueden estar promoviendo, sino que claramente habla de la evangelización, término utilizado en el Nuevo Testamento. Que tendrán los ciudadanos venezolanos el poder moverse, de viajar, de predicar el evangelio, etcétera, con toda libertad. Obviamente será alguien que no se va a oponer, me refiero al gobernante y al programa de Dios, y desarrolle tanto internamente como externamente. Y dice el hermano, yo pienso igual, hermano Ángel. Ese fue el aporte que hizo el hermano José Manuel al final de esta intervención.
Acá voy a leer de nuevo como aporte, ya no de conversación, de análisis, sino como profecía, elemento profético que debemos de atesorar en el corazón. Venezuela no será la nueva Jerusalén, ni el trato de Dios con ella será para hacer de ella un reino milenial, como algunos pretenden hacerlo ver. Venezuela no es Venezuela, Venezuela no es la nueva Jerusalén, ni ningún otro nombre, porque repasé en días pasados el hermano que empezó a profetizar 2012, y él ya promovía Venezuela con otro nombre que no lo recuerdo, pero no es Venezuela. Hablaba del idioma hebreo, obviamente de incluir la barba en los caballeros. Y esto vi un estudio también reciente y hablaban que para los judíos esto es algo necesario, o sea, los hombres deben usar barba. Entonces, pues me imagino que partiendo de esa premura, este hermano judaizante venezolano hace esa inserción en sus mensajes proféticos. Entonces me gusta algo acá que el Señor añade, ¿verdad? Inmediatamente. Pero será levantada como joven favorecida, y le dirán las naciones: tú que has visto sufrimiento, enséñanos el camino del bien, pues saldrán de ella los predicadores como el mozo en región de doncella, y será favorecida grandemente. Está hablando de predicadores, van a salir predicadores al mundo. Nos habla de Venezuela como ejemplo, ¿verdad?, para otras naciones, donde se va a preguntar cómo salimos de esa situación. El aporte final es una oración que hizo el hermano este mismo año, que me gustó muchísimo, porque al leerla me di cuenta que el contenido de la oración está muy relacionada con la primera oración que hizo el hermano en el 2014. Olvidaba hacer una acotación importante cuando estaba ahorita hablando allí, que el hermano puso el ejemplo de la conversación que tuvo con los estudiantes, ¿verdad? Cabe acotar que el pastor José Manuel Pérez, aparte de ser pastor y profeta, es una persona estudiada. Él estudió teología como el pastor José Ángel Ramón, pero él también hizo magíster, hizo maestrías. Fundó su universidad también en la ciudad de Sójeris, y trabaja como profesor activo. Se especializa también mucho en la escatología bíblica. Entonces vemos que esto también hace peso en toda palabra, todo aporte que el hermano hace, aparte del ámbito profético, que repito, ya el Señor se tomó el trabajo, aunque la intervención es corta, de dejarnos saber que esto no era así, que Venezuela no iba a ser la nueva Jerusalén. Ya no se puede seguir argumentando que los hermanos no entienden este panorama profético, que no se les develó esta Venezuela con características judaizantes sobre el tema del David, ni nada por el estilo. Dice: oro, Señor, en contra de los falsos maestros. Miren la oración tan fuerte que el hermano hace. Judaizantes en el mundo entero, oro en contra de los falsos maestros y líderes de enseñanzas distorsionadas que han penetrado la iglesia y la han debilitado. Padre, los principios y enseñanzas verdaderas, oro para que sean expuestos. Eso es lo que estamos haciendo, exponiendo la información para que las personas puedan, repito, sacar sus conclusiones, hacer sus investigaciones y llegar a alguna conclusión final. Decidan estar en estas filas de estos movimientos o salir de estos movimientos. Oro para que sean expuestos, para que sus falsas enseñanzas caigan a tierra. Oro para que caigan a tierra los planes de la falsa iglesia. Dios mío,
para que la extensión que hemos estado viendo durante las últimas décadas, Padre Celestial, sea menguada y todo lo que se extienda sea la verdadera iglesia de Jesucristo, oh Dios mío, que aún en medio de la persecución, en medio del quebranto que está a punto de suceder a nivel mundial, Padre Celestial, la iglesia pueda permanecer firme y predicar el Evangelio, Dios mío, que aún en medio de la desgracia que estamos viendo y aún vamos a ver por más tiempo, tu verdadero remanente se reproduzca, Señor, cada día. Padre, que tu Espíritu Santo añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Mire que constantemente, repito, en una oración que sé que no fue sincronizada porque fue hecha hace 10 años atrás, el Espíritu Santo visita al hermano y pone las mismas palabras para que se develen estos movimientos, para que el pueblo pueda abrir los ojos, para que quede sin efecto todo lo que los judaizantes están aportando y están engañando al pueblo de Dios. Me faltaba esta disertación que quise compartirlas con ustedes en forma cronológica, porque aunque están los videos acá, las personas no se toman muchas veces el espacio de leerlas, de buscar el video, sino que como que en una sola publicación pues llega todo más rápido. Ya para concluir y solamente hacer una lectura final de un mensaje del profeta Ángel Ramón, observé que hay un hermano que hizo una exposición con respeto, ¿no? Sí tengo que aclarar que el hermano siempre ha sido muy respetuoso para con los profetas de nuestro país con lo que él expone en relación a este punto. Pero al final entendía que el hermano decía, no recuerdo las palabras literales, pero como que daba a entender que la exposición que yo estaba haciendo de los hermanos, que cuando estaba leyendo todas estas palabras de ese David, eso no era así, que con el tiempo se iba a saber si hablaba o no de Dios. Entonces me sigue llamando la atención esto, que los hermanos de la nueva generación, de una u otra forma, unos con más respeto como lo hizo este hermano, otros desmedidamente, pues están contradiciendo y están tratando de dejar sin efecto de una u otra forma, pues de mentir con diferentes argumentos como estos que estoy mencionando, que no se les reveló, que no se les demostró, que Dios no les mostró ese David, que ellos son ignorantes en el tema. O sea, diferentes argumentos para contrarrestar. Pero creo que con todas estas lecturas que hemos estado haciendo, hemos demostrado que los hermanos se han empapado en el tema, siguen muy vigentes, exposición 2014, exposición 2020 y la oración final que hizo el hermano José Manuel Pérez, que hizo también 2022 y se cerró con esta oración en el 2024. Y este elemento que defenderé a capa y espada, el hecho de que no es una conversación, ya es el Señor irrumpiendo en una profecía para el mundo y se toma un espacio para hablarle al pastor José Manuel y dejar en claro que Venezuela no es la reina del sur, ni habrá en ella un trato milenial como algunos pretenden hacerlo ver. Entonces ya el remanente pues está teniendo una información para que pueda analizar y bueno, en efecto sacar una conclusión importante. Denme un segundo porque el hermano hizo 2 participaciones, pero quiero compartir realmente la primera para no hacer el video tan largo.
Ok, dice Jesús, Yeshua, Mashahi, Yahweh, Elohim, Yahvé, Jehová. Entonces yo estaba enamorado y alguien me dijo que eso no era amor, que el amor no existe. Y le dije, ¿qué es pues esto? Que yo siento y qué afecto, y el afecto que tengo, se pregunta él. Yo sé, confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más que el que piensa que algo es inmundo para con él. Pero por causa de la comida, tu hermano es contristado, ya no andes conforme al corazón. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová dicen que Jehová es el nombre de Dios y ningún otro nombre debe invocar la divinidad. En estos días un hermano me envió un largo mensaje del cual decía, estos hombres son hombres ofensivos, como es Jesús y Jehová. Jesús es el nombre de un ídolo que adoraban los griegos. Y uno de los significados es el hijo de Zeus, y el otro significado es allí el cerdo, y el Jehová que se apresura a destruir. Este mismo hermano me invitó a un grupo de WhatsApp y entonces salió uno molesto conmigo, porque yo hablé de Jesús nuestro Señor y empezó el hombre a fastidiarme y supuestamente le tenían por un líder profeta y quería que todos le hicieran caso, por un hombre arrogante. Yo no entendía qué le pasaba a este hombre porque todo cuanto yo decía le molestaba. Y lo que estaba era hablando de Jesús era precisamente lo que le molestaba y dijo que era un hombre satánico. Mira dónde llegan las personas. Caí en el detalle de que era judaizante. Mira, a estas alturas, irnos hacia atrás cuando más Dios, mediante Pablo, luchó contra esas prácticas impuestas al cristianismo. Y es que ellos no se dan cuenta que es el mismo espíritu anticristo en ellos a estas alturas. O sea, que para ellos hemos estado perdiendo el tiempo creyendo como creemos. Recuerdo que cuando querían imponerme que tenía por qué hacer usar términos hebreos, les cité el texto de Hechos 2:6. Cada uno les oía hablar su propia lengua. El Espíritu Santo de Dios les facilitó y facilita que cada ser capte sus mensajes, hable el idioma que hable. O nos vamos a volver al tiempo cuando la Iglesia Católica solo permitía que la Biblia se leyera en latín para tenernos ciegos, pero llegó el Espíritu de Dios en Lutero y le hizo traducir toda la Biblia al alemán. Nosotros, desde luego, ya tenemos en español y así se tiene en cada lengua. En fin, son cosas que se le metió en la cabeza a algún maestro de lo suyo y adoctrinó a otros que parecen no tener la Biblia en sus manos. Y esa gente como adversa a Pablo, y por ellos dejan sin validez lo que Dios nos instruyó mediante él como enviado a los gentiles. Además, al decir que me salí de aquel grupo al que pertenecía gente que frecuentaba Facebook, el hombre persistió en molestarme a mi teléfono hasta que se cansó de lo que hice, hasta que no le hice caso. Eso yo lo dejé saber. Ellos son persistentes, ellos les molestan, ellos no cesan de interpelarlo a usted, de argumentarle, de exponer lo que ellos piensan que es la verdad para que usted se deje lavar su cerebro. Insisten muchísimo, distorsionando la palabra, sacándola fuera de contexto, amenazando. O sea, tienen varios modos de operar. Conozco un hermano que empezó con estas cosas judaizantes o como se llamen. Yo hablé con él y no le conseguí orilla y me hallé con que le habían adoctrinado a reinterpretar la Biblia. Resulta que ya lo que sabía era diferente. Terminó por dividir la iglesia de su padre, quien había avanzado aquella grey con tanto trabajo. Lo mismo hizo el G12. Acabó con la centenaria escuela dominical y lo dividió en un montón de iglesias. La palabra de Dios es sencilla y solo a los cabezones les encanta buscarle una octava vértice al hectágono
pese que la palabra nos insta que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Wow, magistral este versículo y la exposición del hermano Hernán Álvarez. Déjenme revisar a ver si la otra no está. No es larga. Estoy haciendo esta intervención porque hice un en vivo, pero se me apagó el teléfono y creo que se borró. Entonces dice, es contigo, cristiano judaizante. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Tú pues, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Romanos 2. Conozco varios hermanos que se pusieron a inventar y en vez de ir hacia adelante van para atrás. Parece que no tienen 4 dedos de frente como para pensar, ni siquiera pensar, sino leer en la Biblia, el Nuevo Testamento. Son cabezones, faltos de fe, porque se dejan llevar por cualquier ciego y no dan crédito a lo que Jesús nos enseñó. Dijo que enviaría el Espíritu Santo para que recordaría a los apóstoles todo lo que Él les enseñó. Siendo así, nuestro guía no sería la ley que regia para los judíos, sino el Evangelio de la gracia, esta vez instruido mediante Pablo. Dios no tiene que ver con lógicas y celos humanos. Escogió a un perseguidor de los cristianos para ser nuestro adoctrinador. Dicho muy coloquialmente, le importó un pepino si los apóstoles que anduvieron con Jesús le iban a rechazar y a mirar con duda y desconfianza. Cuestión que de hecho pasó y que Pablo lo recalca en varias ocasiones. Y miren ustedes cómo se entiende a Dios. Que el que aupa la persecución y matan de estos nuevos seguidores, el joven judío que había resucitado y dio comienzo a una gran visión del plan de Dios, fue quien enfrentó el gran apóstol Pedro, ya que anduvo con Jesús para enseñarle la nueva doctrina al modo que le quería Dios. Resulta que Pedro se empeñaba en seguir bajo la doctrina de la ley, no entendiendo que Dios quería modificarla y, entre otras cosas, hacer extensible la salvación a los gentiles, quienes llevaríamos la batuta en los negocios de Dios, mientras los verdaderos israelitas abran los ojos reconociendo a Dios como hombre, Jesús. Dios tuvo que hacer ver a Pedro y a los demás discípulos que ahora la centralización del Evangelio no apunta a Israel, sino a los no judíos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todo: tú, si siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2. Me llama también la atención este versículo, ¿verdad? Porque suele haber muchos hermanos que dicen, no juzgue, no interpele a tal persona, eso de andar peleándose por las redes, eso no está bien. Y el pelear, sí comparto que no está bien, pero cuando usted hace una intervención con elocuencia, con respeto, para denunciar una herejía, más no a una persona, no para hacer destrucción de ninguna persona, vemos en este mismo versículo cómo Pablo lo hizo directamente, porque dice, ¿verdad? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, o sea, lo interpeló.
le habló y en ningún momento vemos a ninguna persona diciendo que eso no se podía escribir en la Biblia, porque los que íbamos a leer la Biblia en la posteridad íbamos a ver este tipo de situaciones que no eran convenientes que nosotros nos enteráramos de que ellos tuvieron una disputa, de que se le confrontó a Pedro con un problema grave que él tenía. Entonces vimos como el hermano José Manuel también hacía esa exposición donde debemos de exponer la herejía, y yo lo he hecho así a lo largo de todas las intervenciones. No he señalado persona porque no tengo por qué señalar, no, lo que expongo no es dirigido hacia ninguna persona específica, sino a la palabra que está saliendo. Ya a este punto es simplemente como información complementaria para que cada una de las personas saquen sus conclusiones. Usted no me verá a mí nunca yendo a otros canales a interpelar, a escribir, a encarnecer, porque lo he dicho en otros en vivos, es muy triste cómo se interpelan, cómo ya llegan a encarnecerse, generando disputas como que esta palabra es mía, Dios me la mostró a mí, tú te la copiaste, y paré de contar este tipo de cosas que están pasando y que se están, no todas las personas, pero sí algunas están llegando a estos puntos. Entonces eso nos habla de falta de humildad, de que se está moviendo es el egoísmo, yo soy el protagonista, Dios me habló, lo que hemos hablado en otros en vivo. O sea, lo importante es correr al YouTube rápidamente, demostrar que Dios me habló, que tengo como la exclusiva y que yo lo hablé primero. Y hablan de cosas a modo general y bueno, vemos, bueno, se cumplió tal profecía. Es como que yo diga, para tener un ejemplo, no, en Chile va a haber un terremoto. Eso no es una profecía. Toda persona sabe que Chile es un país altamente potente para que hayan terremotos a lo largo de los años. Sus edificaciones están construidas para eso, porque son muchos los terremotos. Eso es un ejemplo para que usted vea que a veces se trata de pasar un mensaje como profecía, o muy generales, porque lo veo en personas de otras nacionalidades que hablan, bueno, profecías para el año 2023-24. Bueno, en Europa, en un país de Europa va a haber un tsunami, un terremoto. Entonces, bueno, cosas que sabemos que pasan a nivel general, y nosotros debemos de verdad tener un poquito de conciencia de lo que estamos aceptando como profecía. Cuando hay cosas que son de lógica, repito, como este ejemplo que les estoy poniendo de esto. Entonces continúa aquí el hermano. Nunca falta un despistado o un maestro loco para confundir a los incautos. ¿Quién iba a pensar que 2000 años después iba a resurgir el empeño de seguir en la terquedad de Pedro y anteponer nuevamente la doctrina hebrea al cristianismo? Se ve hasta ridículo que estos hebreos latinos reencauchados, que ni siquiera tienen ascendencia directa de algún israelita, comiencen a decir que no hables con vocablos hebreos, estás desenfocado del plan de Dios, que si no hablas con vocablos del idioma hebreo estás desenfocado de Dios. Me resulta hasta risible que algunos más criollos que la arepa Venezuela tengan que decir shalom en vez de decir la paz sea contigo, y así Yeshua Mashiach en vez de Jesús, y Cohen o Ruach HaKodesh por espíritu, como si tuvieran en la obligación de balbucear el hebreo. Un hermano bajo este hebraísmo, que ni él entiende, me dijo algo así: con todo mi aba y con mucha chinja le regalo una parachak. Le dije, oiga, a mí me habla en castellano, que no le entiendo nada. Y por ahí salen algunos hasta vestidos
usando la vestimenta hebrea antigua como para convencer visualmente al que fonéticamente no alcanzan, en vez de vestirse normalito. Ni los verdaderos israelitas visten hoy así. Concluimos pues que el hombre está justificado por la fe, sino por las obras. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Dice el hermano, esta parte es importante porque lo leí mal. Concluimos pues que el hombre está justificado por fe, sin las obras de la ley. Para justificarnos no necesitamos las obras de la ley, es por gracia. Algo tan sencillo que se nos deja de manifiesto todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios nos habla de una evangelización, de una nueva Venezuela, que nada tiene que ver con estas características judaizantes. Y bueno, usted puede ver allí y sacar sus conclusiones. Ya de este modo, ya le expuse también lo que opina la hermana Ana Victoria. En otro programa en vivo les dejé el aporte del pastor José Ángel Hernández. Considero una vez más que he podido hacer un esfuerzo en compartirles al remanente todo este material que he encontrado para análisis de cada uno de ustedes y podamos finalmente ya continuar en los días subsiguientes compartiendo profecías en sí, que también el remanente me lo ha pedido. Lamento que el en vivo se haya borrado porque hice unos aportes que no los tengo todos a mano. Lo que sí fue bueno que pude leer porque había omitido una parte creyendo que había duplicado la información al copiar y pegar, pero ya en esta exposición usted tiene corrido todo lo que el hermano José Manuel y junto con el pastor Ángel Ramón pudieron compartir para que tenga todo condensado en un solo programa o en un solo en vivo. Bueno, amados, la paz del Señor estén con cada uno de ustedes. Me disculpo que en el día de hoy no leímos la palabra, pero creo que era importante compartirles este punto y pues esa necesidad de que quedara, porque en el en vivo obviamente no había una cantidad grande de personas y mi intención es que esto quede en manos del pueblo para que sea, como repito, analizado y usted pueda sacar conclusiones y bueno, en efecto esperar. Vi algo en todos los hermanos que hacen estas exposiciones judaizantes. Ellos mismos alegan que el tiempo hablará y que se demostrará quién habló. Decía en la exposición, cuando hablaba de la preparación del hermano José Manuel, expuse en una de las partes que el historial que tiene toda la palabra expuesta tanto por él como Ángel Ramón como José Manuel había sido probada en el tiempo. O sea, profecías que ya tienen 30, 40 años están en cumplimiento y se siguen cumpliendo. Y los hermanos también han guardado un testimonio, ¿ok? En sus ministerios, en sus vidas personales. Usted los mira incluso a muchos de ellos, que ellos solo dan la profecía, ni siquiera hacen análisis para no confundir al pueblo, sino que esperan como el cumplimiento de las cosas o que otras personas del remanente puedan también hacer sus planteamientos, sus exposiciones.
Y creo que en parte así debemos de conducirnos, o sea, limitarnos a decir lo que Dios dijo y hacernos también responsables cuando le decimos al pueblo, mira, este es mi aporte, este es mi análisis, es solo eso, un análisis, pero la palabra final la dice el Señor y con el paso del tiempo es que usted va a poder entender o es cuando vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. Dios se encarga de mostrarnos los detalles. Yo solo le pido a Dios que con el paso del tiempo estos hermanos no borren los videos, porque muchos los borran para, como decía el pastor José Ángel, para no ser interpelados, para no quedar como falsos profetas. Entonces hacen eso porque ha pasado valga la redundancia, en el pasado, 2018, con personas no venezolanas, perdón, sí, una venezolana, una señora venezolana y un joven de otro país, donde ya desde ese tiempo profetizaban que ese año Maduro se moría, y cuando uno va a buscar esos videos ya no aparecen en el YouTube. Entonces espero que cada uno de nosotros o esos hermanos pues también en su momento tengan también la sencillez de reconocer que en esa parte de lo que hablaban de esa Venezuela judaizante operó un espíritu de error. Y bueno, como dicen los hermanos, conclusión, cierro con eso, la palabra profética la defiende el mismo Señor, se demuestra con el tiempo. Yo pongo una parte para que usted compare, repito, y saque su conclusión final, y todo lo dejamos en manos del Señor para que al final pues predomine, no por cosas de ego, repito, no porque aquí el hombre, el X persona es más grande que otro, sino lo que tiene que permanecer es la palabra que Dios dio a la nación, que esta no sea adulterada, que esta no sea sazonada, que esta no sea desviada, porque aún puede suceder. Hemos visto en personas, hermanos que recibieron una palabra profética y se desviaron. Hablo de hermanos del pasado, ¿ok? Que ellos después no veían o no reconocían lo que Dios les había mostrado y lo echaban a un lado. Entonces, bueno, esto habla de que no tenemos que defender a los hombres, sino lo que Dios dijo. Hay una palabra de X hermano que es muy conocida y pues está dentro de lo que él recibió, esto quedó como sin efecto, o sea, después no entendía o no quiso aceptar esa palabra que Dios habló por su boca, pero esta palabra sigue difundiéndose porque en efecto venía del corazón de Dios y está allí o sea, muy presente en todas las disertaciones o en los diferentes apoyos donde usted consigue profecía. Esta es muy conocida. Entonces, bueno, amados, muchas gracias. Nos vemos pronto. La paz del Señor continúen con cada uno de ustedes.